vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de el sacerdocio de Cristo, ¿sí? El sacerdocio de Cristo. Es la clase número 5 y bueno, estamos caminando sobre las bases escriturales de lo que tiene que ver con la premisa que Dios nos estableció en el último cuatrimestre del año 2025, donde recibimos la palabra, ¿no?, del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, donde la Escritura nos enseña de que la iglesia apostólica, la iglesia que crece, que se expande, que se establece, es una iglesia que persevera en en estos cuatro espacios, le llamo yo, que es la doctrina apostólica, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y la oración. Pero bueno, hemos ido desmenuzando, hemos ido viendo allí diferentes aspectos que hacen a lo que es la iglesia, ¿no? A lo que es la comunión. Hemos hablado mucho acerca de comunión, así que queremos avanzar. Todas estas clases están grabadas, así que si alguien estuviese acá por primera o segunda vez y no ha visto las clases anteriores, esta es la quinta, si no ha visto las clases anteriores, le recomiendo que antes de continuar con las clases siguientes, que por favor se ponga al día con la instrucción porque es correlativo, va todo de la mano. Estamos armando también un material escrito, más todos los videos. La verdad que va a quedar un material maravilloso con toda la información. Bueno, vamos a la palabra entonces, a la enseñanza del día de hoy. Vamos a sentar una base escritural en el Salmo 110.4. Salmo 110.4, anote por favor, y si no está anotando, hágalo. Creo que es la mejor manera de que estas cosas se nos instalen de manera sólida en nuestro espíritu, ¿sí? Cuando lo anotamos, cuando le prestamos una atención mucho más allá del oído. Tenemos la capacidad un poquito limitada de que la información se quede en nosotros cuando solamente escuchamos. Así que es importante que anote, ¿sí? Salmo 110.4. Dice la palabra: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Es importante entender que nada de lo que sucede en el hilo histórico de la Biblia, nada es por casualidad, nada es por azar. Todo tiene una explicación, todo tiene un motivo, todo tiene una causa, una razón, un motivo por el cual Dios lo establece de esta manera. Usted se recordará que Dios aparta una tribu, que es la tribu de Leví, para la tarea sacerdotal de atender los asuntos del tabernáculo. Usted se acordará que en ese momento, durante 40 años, Israel estuvo caminando por el desierto y la estructura del tabernáculo era desarmable. O sea, ellos se instalaban en un lugar, en un sector, en un punto del desierto y los sacerdotes armaban la estructura del tabernáculo, no solamente la estructura externa, sino todo lo que tenía que ver con lo interno. Separaban los tres lugares de manera muy marcada. Se acordará el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces el sacerdocio, la tribu sacerdotal, que en ese momento era la tribu de Leví, era la encargada de armar, desarmar, instalar todos los utensilios dentro, mantener encendido el fuego. ¿Cómo habrá sido eso, no? De trasladar el fuego encendido cuando ellos caminaban por el desierto. Wow, hay un montón de cosas que sería bueno profundizar, ¿no? ¿Cómo habrá sido la estrategia, la forma en la cual ellos hacían mantener la llama encendida mientras se trasladaban por el desierto? Porque recuerde que en el desierto, en el día las temperaturas son muy altas, pero en la noche las temperaturas son muy bajas, incluso llegan hasta grados bajo cero. Así que había un cuidado, ¿no?, sobre ese fuego que había encendido el mismo Dios y que la responsabilidad del sacerdocio era mantenerlo encendido, ¿sí? Ahora, usted verá otra óptica del sacerdocio y que tiene que ver con el orden de Melquisedec. Podemos decir entonces que hay dos líneas sacerdotales, una dinastía, podríamos decir, física, natural, que es la dinastía de Aarón, ¿sí?, los que se desprendieron de Aarón para la tarea sacerdotal,
pero luego la dinastía espiritual, podríamos decir, de Melquisedec, una línea que no se ve, una línea, podríamos decir, de heredad que no se ve, pero que está, porque dice la palabra que Dios establece que Jesús era sacerdote o es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, es necesario que nosotros entendamos lo que significaba el sacerdocio, lo que significa el sacerdocio. Por eso Dios establece a la tribu de Leví, Dios establece el orden de Aarón como comienzo del sacerdocio para establecer las bases, para que el pueblo entendiera cuál era la función del sacerdocio. ¿Por qué? Porque para Dios la idea nunca fue que hubiese una sola tribu sacerdotal. Para Dios la idea siempre fue que todo el pueblo fuera sacerdote. Y ya le voy a explicar por qué y vamos a llegar a un puerto donde es importante que entendamos por qué nosotros cargamos con la responsabilidad sacerdotal. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Pero mire la estrategia de Dios, porque Dios es un estratega impresionante. Él establece el sacerdocio según el orden de Aarón, según el linaje de Aarón o la dinastía de Aarón. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera, tuviese un ejemplo visual de cuál era la tarea del sacerdocio, ¿sí? Que, como le decía recién, entre otras cosas, la tarea del sacerdocio era armar y desarmar el tabernáculo, mantener encendido el fuego, cambiar los panes de la proposición. Cuando Dios daba la orden, desarmaban todo, se trasladaban hasta que Dios daba la orden de que se asentaran, se volvían a sentar, volvían a armar, y así durante 40 años fue esa dinámica, ¿no?, entre el pueblo, el sacerdocio y Dios. Ahora, el pueblo veía, observaba cuál era el trabajo sacerdotal, pero la idea de Dios no era que solamente el pueblo fuera espectador de la tarea sacerdotal, sino que quería darles un ejemplo para que cuando luego se estableciera el otro sacerdocio, ellos ya tuvieran asimilado cuál era el trabajo sacerdotal. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros. Entonces, era necesario para el hombre o para el pueblo en ese momento comprender en profundidad lo que significaba el sacerdocio para luego poder manifestarlo en la persona de Cristo y que de esta manera fuera expresado por la iglesia en su totalidad. Yo tengo que decirle algo antes de continuar, y es que usted fue llamado a ser sacerdote del Dios Altísimo. Aunque usted me diga no, porque el sacerdote de la casa es usted es el pastor de la iglesia, usted es a quien Dios ha puesto al frente de la tarea ministerial de la Casa Apostólica Emanuel, y amén, gloria a Dios, yo acepté ese desafío junto con mi esposa, junto con mi familia, pero eso no me transforma en el único, o sea, yo no soy el levita de la iglesia, yo soy parte del pueblo como lo es usted. ¿Sí? Yo soy parte del pueblo como lo es usted. Y vamos a ver a lo largo de todas las Sagradas Escrituras cómo Dios establece para este tiempo, para el nuevo pacto, que la iglesia, que el pueblo en su totalidad sea el sacerdocio tomando el ejemplo del trabajo sacerdotal que se había establecido en el antiguo pacto. Entonces, Jesús no era sacerdote según la ley levítica, sino según un orden eterno, superior al de Aarón. ¿Por qué? Porque el sacerdocio o el trabajo de Aarón era imperfecto. Usted se acordará algo que siempre nos han enseñado y siempre lo hemos tomado como un clarísimo ejemplo del nivel de santidad que tenía que tener el sumo sacerdote, porque dice la palabra o relata la Biblia en la carta a los hebreos, relata y dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, todos sabemos que el sumo sacerdote no entraba de cualquier manera, sino que a él se le ponían unas campanitas, unos cositas que sonaban, campanitas, digámosle así, y cuando el sacerdote iba caminando y iba moviendo las manos para prender el incienso, para entrar al lugar santísimo, para dejar la ofrenda de la sangre, ¿no? Ese sonido se escuchaba, yo imagino el silencio, porque acuérdese que eran millones de personas, no era un grupito de 10, 15, eran millones de personas que estaban atentas a que Dios aceptara
el sacrificio, ¿no?, que venía de parte del pueblo. Dice que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año por los pecados de ignorancia del pueblo, y cuando Dios aceptaba esa ofrenda, entonces había sobre el pueblo bendición. Estaba la lluvia temprana, la lluvia tardía, estaba todo el beneficio de Dios se volvía a renovar sobre el pueblo una vez al año. Entonces por eso había celebración cuando Dios aceptaba ese sacrificio. Ahora, el nivel de santidad con el que el sumo sacerdote entraba era tan elevado, tan exigente, que imagínense estar delante de la presencia de Dios. El apóstol Hugo, recuerdo que nos enseñaba y nos decía que la luz que brillaba era tan imponente que aún podía verse el cabello blanco, ¿no? Yo tengo algunas canitas. El cabello blanco en la vestidura blanca del sumo sacerdote se podía notar esa imperfección. La luz perfecta de Dios brillaba de una manera tan imponente que aún se podía ver las imperfecciones en la ropa del sumo sacerdote. Y cuando Dios encontraba una falla en el sumo sacerdote moría en ese momento. Y cuando el pueblo dejaba de escuchar las campanitas, wow, entraba en un pánico terrible, porque se daban cuenta que Dios no había aceptado ese año la ofrenda que habían presentado. El nivel de exigencia era tan elevado que es posible que ningún hombre lo haya podido cumplir con totalidad. Entonces, ¿por qué Jesús no es sacerdote según la ley levítica, sino según el orden eterno? Porque el sacerdocio, según la dinastía de Aarón, era imperfecta. Porque el sacerdocio, según la dinastía de Aarón, era con hombres y mujeres como usted y como yo. Y quiero que me haga así cuando le diga esto. Hombres envidiosos, celosos, que se enojan con facilidad, que tienen malos pensamientos, que si tuvieran la oportunidad de asesinar al hermano que no les cae bien, lo harían. ¿Ah? Así que hombres como usted y como yo son los que estaban allí. El hecho de que Dios les hubiera asignado esa tarea no los hacía ni mejores, ni más santos, ni perfectos. Eran hombres comunes y corrientes, solamente que tenían una tarea espiritual asignada que era muy elevada y que demandaba de ellos una exigencia mayor. Entonces, Dios tiene que establecer un nuevo linaje, o no un nuevo, sino a partir de un linaje ya existente, que es el linaje de Melquisedec, que ya vamos a mostrarlo. Según ese linaje, Dios establece el sacerdocio de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Le decía recién que el sacerdocio, según la dinastía de Aarón, fue la sombra y la figura de la verdadera sustancia del sacerdocio que era Cristo, pero que se mostró en Melquisedec también como sombra de lo que había de venir. Tanto el trabajo sacerdotal de Aarón como la figura sacerdotal de Melquisedec, ambas fueron sombra de lo que se manifiesta en Cristo para la iglesia de hoy. Mire, acompáñenme por favor a la lectura de la palabra en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18 y 19. Génesis capítulo 14, verso 18 y 19. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem, escucha esto, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, yo le dije recién que tanto la figura sacerdotal de Aarón y toda la dinastía sacerdotal de Aarón, junto con la figura sacerdotal de Melquisedec, fueron sombra y figura de lo que Dios quería manifestar en el sacerdocio de Cristo y que hoy alcanza a toda la iglesia por igual. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo en las Sagradas Escrituras se hace referencia a Melquisedec primero como rey de Salem. Salem es el nombre anterior que tenía Jerusalén, que es la capital de Israel. Usted sabe, dando una clarísima referencia profética, ¿sí?, de que Dios es el Dios de Israel como centro gubernamental de Israel. ¿Sí? Estaba ahí Melquisedec, que era rey de Salem, o que es lo mismo decir Jerusalén, como una figura de gobierno, ¿sí? Como una figura de gobierno, porque quien gobierna la nación de Israel es Dios, ¿sí? Es Dios. Pero bueno, ya esa es harina de otro costal, no me quiero meter allí. Y luego como sacerdote del Dios, con capacidad para bendecir y compartirle a Abraham nada más y nada menos que los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Antes de que la Santa Cena fuera establecida como una, o la Pascua fuera establecida como un ritual, o como una fiesta
solemne para Israel, antes de que fuera establecida, Melquisedec como una figura anterior a la ley, como una figura eterna, ¿sí? Establece los elementos de la cena, el pan y el vino, para bendecir a Abraham, ¿cierto? Entonces, el sacerdocio de Melquisedec fue anterior al de Aarón, solo que el sacerdocio arónico fue necesario para que el pueblo de Dios se familiarizara con esa función espiritual y la reconociera en Cristo, ¿sí? Pero luego aparece la figura de Jesús en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, reuniendo no solamente las características del sacerdocio de Aarón, sino reuniendo las características del sacerdocio de Melquisedec, porque dice la Biblia que Melquisedec no tiene genealogía, como Cristo no tiene genealogía, ¿sí? Viene de eternidad. Y luego se establece también el trabajo arónico, ya lo vamos a ver, también en los días en los cuales Jesús caminó entre nosotros sobre la tierra. Entonces, Jesús es reafirmado como sacerdote del nuevo pacto. Yo espero que esto haya quedado claro. Tengo el Zoom cerrado, pero se lo vuelvo a repetir. Puedo ver algunas caritas. En los que veo, hagan, por la duda, usted hágame así. Pero en resumidas cuentas, entonces, usted tiene el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio que se vio, que el pueblo vio, que el pueblo observó como una referencia, como un ejemplo de cómo era la tarea sacerdotal. Pero luego tenemos el sacerdocio de Melquisedec, que tenía o que contenía toda la información espiritual y eterna de Dios sobre ese nivel de sacerdocio, para que luego se complementara el trabajo del sacerdocio arónico con la orden espiritual o con la carga espiritual o eterna del sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso, cuando Dios establece y dice, tú eres sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, lo que está diciendo es, ya no habrán, ya a partir de ti, Cristo, ya no habrán sacerdotes incompletos, sacerdotes que fallen, sacerdotes que se equivoquen, porque tú, Cristo, eres perfecto. ¿Se entiende? Hágame así, si se entiende. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, entonces, avanzamos. Jesús es reafirmado como sacerdote en el nuevo pacto. La carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 1, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Escuche esto, porque ya estamos entrando en el plano del nuevo pacto. Estamos entrando en el plano en el cual usted y yo estamos, ¿sí? Ya no podemos hablar de que, bueno, porque Dios ha levantado a los levitas y los levitas son los que están en el altar. Mire, yo participo de los equipos de alabanza, creo yo, prácticamente desde que era muy niño. Estoy en los equipos de alabanza y siempre se habló de los músicos como los levitas. Y claro, ese ha sido un error nuestro, una falta de luz. No vamos a hablar de que estaba mal, obviamente, cada uno hablaba de acuerdo a la luz que tenía en ese momento, pero hoy no podemos decir que los músicos son levitas. No podemos decir eso, porque hoy toda la iglesia debería caminar en sacerdocio. Toda la iglesia debería tener las responsabilidades del sacerdocio. Por eso habla el escritor a los Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo, dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de su profesión. O sea, ustedes son profesionales del sacerdocio y tienen adentro de ustedes al apóstol y al sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. La carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 14, el mismo escritor declara y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiere decir entonces que a partir de Cristo, hacia adelante, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, todos somos sacerdotes. Entonces, todos deberíamos mirar cómo es la función arónica o la función levítica del sacerdocio y cuál es la carga profética y espiritual del sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Tenemos que entender eso porque, ¿por qué le digo esto? Porque si no, la carga nosotros siempre se la delegamos al pastor. O sea, que el pastor sea santo, que el pastor ore, que el pastor busque, que el pastor se congregue, que el pastor haga esto, el pastor haga lo otro. No, usted tiene la responsabilidad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que relata la carta a los Hebreos, usted tiene responsabilidad sacerdotal. Con esto no le estoy diciendo que todos vamos a ser pastores, con esto no le estoy diciendo que todos vamos a tener un oficio apostólico, por ejemplo, pero sí, todos tenemos el ejercicio de la función sacerdotal, que ya le voy a mostrar cuál es, ¿sí? Bueno, se la muestro ahora mismo, la tengo a continuación, que es la intercesión. Yo quiero que esa palabra a usted le quede
completamente guardada en su espíritu, porque le vuelvo a repetir, tal vez no todos sean pastores, tal vez no todos sean apóstoles, tal vez no todos tengan el llamado a abrir una obra en un barrio, en un país, en una ciudad, pero sí todos tenemos la responsabilidad y la carga de la función primaria del sacerdocio. La función primaria del sacerdocio no era levantar el tabernáculo en el desierto o desarmarlo cuando Dios decía. La función primaria del sacerdocio no era cambiar los panes de la proposición cuando se estaban poniendo duros. La función principal del sacerdocio no era mantener el fuego encendido. La función principal del sacerdocio era ser intercesores. Eran los intermediarios entre el Dios santo y el pueblo pecador. Por eso era tanta la demanda sobre la tribu de Leví. ¿Por qué era tanta la demanda? Porque la tribu de Leví era representante de Dios, representaban a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en las funciones sacerdotales, usualmente lo imaginamos como los organizadores de la liturgia, del culto. Por eso nosotros hemos creído que los sacerdotes son los músicos. Y eso está mal. No, saques esa idea de la cabeza de que los sacerdotes son los músicos, los levitas son los que están tocando ahí arriba. Eso no es así. Toda la iglesia debería cumplir la función sacerdotal de la intercesión. Toda la iglesia debería tener la demanda o la carga de responsabilidad que exige el hecho de ser sacerdotes para Dios. Por eso le decía, usualmente nos imaginamos esto, el organizador de la liturgia, ¿quién es? El pastor, él es el sacerdote. Pero la función principal del sacerdocio es ser ese puente, la conexión entre el Dios perfecto con el Dios imperfecto. Y todos tenemos esa carga de responsabilidad. Si bien yo hoy cumplo una función, podríamos decir, de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, para que se entienda, de liderazgo dentro de el culto, dentro de la organización espiritual que tenemos dentro de la casa, y por supuesto, recaen sobre mí mayores demandas por la función que hoy cumplo, eso no significa que yo sea el único que ejerce sacerdocio dentro de la iglesia. Todos ejercemos la función principal del sacerdocio que tiene que ver con la intercesión. Sobre mí recaerá el levantar el tabernáculo cuando Dios lo mande, el desarmar el tabernáculo cuando Dios lo mande, el cambiar los panes, el encender la lámpara. Los que están conmigo en el altar también compartirán ciertas funciones conmigo, pero todos tenemos la responsabilidad de la intercesión. En el antiguo pacto, la tribu de Leví era quien tenía esa responsabilidad, la de interceder, la de ser intermediarios, porque intercesión no es orar fuerte, intercesión no es reprender demonios, interceder es ser esa amalgama entre el Dios perfecto y el hombre imperfecto. Entonces la tribu de Leví era quien cargaba con esta responsabilidad. Ellos eran quienes, que les decía, armaban, desarmaban el tabernáculo, preparaban los panes, eran los responsables de mantener el fuego encendido, etc. Y el resto del pueblo vivía su vida de forma natural y normal, mientras que el sacerdocio se dedicaba a la parte espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Que dentro de la iglesia se estableció ese tipo de pensamiento. Entonces, hoy las iglesias, no vamos a decir todas, pero sí, mucha parte de la iglesia, o vamos a nombrarlo de esta manera, muchas congregaciones viven con esta realidad, donde el pueblo hace lo que se les da la gana y los únicos que guardan santidad son los pastores y los colaboradores del pastor. Y la gente se congrega los domingos y el lunes vive su vida de pecado y su vida desordenada como bien les parece. Y tenemos que entender que eso se quebró con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando el velo del templo se rasgó y tuvimos acceso todos al lugar santísimo. Esa responsabilidad que solamente recaía sobre el sacerdocio nos alcanza ahora. Por eso el apóstol, para mí el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos, dice, esta es su profesión. Ahora ustedes se dedican a esto. Aunque seas contador, eres sacerdote. Aunque seas empleado de una fábrica textil, eres sacerdote. Aunque seas el que limpia el piso de la iglesia, eres sacerdote. Aunque seas el que cuida la puerta de la casa del Señor, eres sacerdote. Entonces, esa diferencia desapareció y tiene que desaparecer hoy en la Casa Apostólica Emanuel,
No puede ser que solamente los que están en el altar vivan vidas de santidad y a veces ni siquiera, ¿no? A veces, no lo digo por nuestra casa, lo digo a veces nos hemos enterado. ¿Cuántas veces nos hemos enterado que en el altar hay pecado? Que en el altar, que la gente que a lo mejor está en la alabanza o tocando un instrumento o predica o profetiza o enseña, están en pecado. Entonces, esa división tiene que desaparecer. No somos solamente pueblo, también somos sacerdotes. El pueblo venía al tabernáculo, traía su ofrenda, seguía con su vida, mientras que la tribu de Leví estaba consagrada y apartada para hacer ese nexo entre Dios y su pueblo. Pero en Cristo se fusionan esas dos partes. Ahora somos pueblo de Dios, pero también somos sacerdotes para Dios. ¿Y en dónde se unen? ¿En qué punto se unen lo que es pueblo y lo que es sacerdocio? En Cristo. En Cristo. Por eso, para mí, el escritor a los hebreos, el apóstol Pablo, vuelve y afirma en dos oportunidades: esta es tu profesión. Esta es tu profesión. Tu profesión es ser sacerdote. No, pero yo trabajo 10 horas en la empresa, yo tengo mi negocio y no tengo tiempo. Eres sacerdote. Y la única función que hoy el Señor te está exigiendo es que seas un representante, un intermediario entre el hombre pecador, que seguramente en tu entorno hay muchos hombres y mujeres pecadores, y tú que estás en conexión permanente a través de Cristo con el Dios santo, con el Dios apartado. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 nos trae luz sobre esto y reafirma lo que yo le estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál ha sido el grandísimo problema? O cuál está siendo, se lo voy a poner de esta manera, cuál está siendo el mayor de los engaños por parte de muchos que manipulan la palabra para sacar beneficio propio? ¿Cuál es el mayor de los engaños? Que no llevan al pueblo a la tarea sacerdotal, sino solamente a la unción regia o a la unción de reyes. Entonces hoy tenemos muchos predicadores que te dicen cosas como, por ejemplo: en tu boca hay autoridad para echar fuera demonios, así que reprende la escasez, reprende la enfermedad, tenés autoridad para, no sé, usted me entiende, utilizar solamente una parte de la unción que Dios le ha depositado a la iglesia de este tiempo. No solamente la autoridad, porque un rey es una autoridad gubernamental que tiene gobierno sobre un territorio, ¿sí? ¿Y esa unción está en usted? ¿Está en mí? Por supuesto que sí. Está en nosotros. Esa unción está en nosotros, juntamente y paralelamente con la unción sacerdotal. Por eso hay gente que ha intentado funcionar en la unción regia, pero no le funciona, porque la unción regia no funciona sin la unción sacerdotal. La unción regia no funciona sin la unción sacerdotal. Entonces, por más que usted se ponga a reprender demonios, por más que usted se ponga a reprender la escasez, por más que usted intente pararse en contra de una situación difícil, con todas sus fuerzas a gritar y a hablar en lengua y a llamarlo por su nombre, al demonio, al bicho, si usted no funciona en una unción sacerdotal, usted jamás podrá hacer efectiva la unción regia que está en usted por medio de Cristo, pero que no funciona fuera de la unción sacerdotal, porque la unción sacerdotal es nuestra profesión. Fuimos llamados a ser profesionales del sacerdocio, no de la unción regia. Se lo vuelvo a repetir, porque estas cosas nos tienen que quedar muy establecidas dentro de nosotros. Fuimos llamados a ser profesionales de la unción sacerdotal y no de la unción regia. La unción regia es una unción que Dios te delega, que Dios te entrega y que Dios te habilita para moverte en este plano temporal. Tenemos autoridad. Eso es innegable. Yo lo creo, yo estoy completamente seguro de que Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios. La palabra dice que tenemos autoridad sobre los demonios y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras y yo creo eso. Pero mi profesión no es andar por la vida reprendiendo demonios, reprendiendo la escasez, reprendiendo la enfermedad. Mi función primaria es ser un sacerdote responsable como intermediario entre el hombre que peca y el Dios santo. ¿De qué manera? Anunciando esta verdad al mundo para que el mundo crea que hay una oportunidad para ellos y que la misma unción que yo porto es la misma unción que ellos pueden alcanzar si es que se arrepienten, se vuelven de sus malos caminos,
reciben al Señor Jesús como su único Señor y Salvador y se vuelven a la fe que usted y yo hoy profesamos. Entonces, esa función primordial del sacerdocio, que es interceder, está hoy instalada en nosotros por medio de Cristo. El problema es que muchas veces no la hemos visto y no la hemos practicado. Le pongo una definición tal vez más desmenuzada de lo que es un intercesor. Básicamente es un intermediario. Es alguien que media, o sea, alguien que está entre dos partes, ¿sí? En este caso, el nexo entre el Dios Santo y el hombre pecador. Con la finalidad, esto tiene una finalidad, y es que ese hombre pecador se vuelva participante de la naturaleza divina y funcione como una conexión para alguien más. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo hoy soy una conexión. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el hombre se arrepienta de su pecado, para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Pero ¿cuál es la finalidad? Que el hombre sea más bueno, que el hombre que fumaba antes ahora no fume más, o el que decía malas palabras ahora no las diga más. No, sino que también se transforme en un sacerdote para que otros a través de él vuelvan al arrepentimiento. ¿Sí? Vuelvan al arrepentimiento. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 34. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces este pasaje declara que Cristo es quien murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo. La función sacerdotal es la intercesión. La función sacerdotal es la intercesión. Más allá de que hayan sacerdotes apartados para la función litúrgica, para la función del templo, para la función del servicio del culto para Dios, ¿sí? Como somos nosotros. Yo preparo la palabra, me toca también estar en la alabanza, a mi esposa también le toca estar en la alabanza, le toca estar en la enseñanza, le toca estar... Entonces, más allá de que haya un sector del sacerdocio que use esa unción y esa gracia para las funciones de la liturgia, toda la congregación tiene la responsabilidad de la función primaria del sacerdocio, que es la intercesión. Entonces, la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros es, ¿estás siendo un puente entre el hombre que no tiene a Cristo o el hombre que se ha enfriado en la fe, la mujer que se ha enfriado en la fe, y el Dios Santo que te habita, el Dios Santo que está en ti? Yo la semana pasada, lo dije el domingo, la semana pasada publiqué una imagen, invité a la iglesia a participar de un ejercicio que era visualizar quién no había venido al culto del día domingo y escribirle, buscarlo, orar por él, decirle, mira, Pepito, Menganito, yo estoy orando por vos. Quiero que sepas que el Señor ha puesto en mí una carga para interceder, para orar por vos. No me importa qué te ha pasado, no sé si te has debilitado en la fe, si estás enfermo, pero voy a orar por vos para que sea el Señor resolviendo cualquier situación y te esperamos el próximo domingo. El domingo lo dije. Lo volví a compartir ayer y te quiero hacer esta pregunta. ¿Ejerciste ese trabajo del sacerdocio? ¿Le escribiste a alguien? ¿Buscaste a alguien? ¿Sentiste la carga por alguien? ¿O te importa tres pepinos si viene o no viene la gente a la iglesia? Porque ese es el termómetro que nos indica si realmente estamos haciendo efectivo el sacerdocio de Cristo en nosotros o solamente para nosotros el evangelio es una tilde más en el apartado de a qué religión pertenezco. Y esto es para pensar, amado, y nos vamos a poner con mi esposa manos a la obra para instalar esto en la vida de la gente. Usted tiene que ser un intercesor. No te puede dar lo mismo que alguien se congregue o no se congregue, que alguien se haya enfriado en la fe, que alguien tenga problemas financieros o no, que alguien esté enfermo o no. No te puede dar lo mismo. Eso es parte de la comunión. Eso es parte del amor del cuerpo de Cristo. Eso es parte de nuestra función principal. Ah, no, pero es que yo toco la guitarra como nadie más en la iglesia. Ese es mi don, ese es mi trabajo, esa es mi tarea. No, esa es tu función dentro del culto, pero tu función eterna es la de interceder. Entonces, si sos un excelente guitarrista, me pongo a mí de guitarrista para que nadie se sienta dañado.
si yo soy un excelente guitarrista, pero no estoy funcionando como intercesor, como sacerdote, como conexión para el hombre que no tiene a Cristo, para el hombre desordenado, perdido en delitos y en pecados, si yo no soy una conexión, amado mío, por más lindo que toque la guitarra, por más lindo que predique, por más lindo que me comporte con la gente, cuando Cristo venga, me dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hice esto, hice lo otro. No, pero no hiciste la tarea que tenías que hacer. Yo la tarea que te encomendé hacer era hacer una conexión. ¿Dónde está tu hermano? ¿Se acuerda cuando en el capítulo 4 del libro de Génesis, Caín dice algo? Dice, ¿es que acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y sabe qué? Ese es el mayor acto de egoísmo. ¿Y cómo termina eso? Con un asesinato. El mayor acto de egoísmo que hoy tiene la iglesia es la despreocupación por el cuerpo. El desinterés que la gente tiene por el cuerpo. La falta de empatía que la gente tiene por la necesidad del pueblo. Y si no tenemos empatía o carga por la necesidad del pueblo que vemos todos los domingos, menos vamos a tener carga por la necesidad de la gente que está en delitos y en pecados, por los que están internados en un hospital, por los que están presos, en fin. Entonces, amado mío, despertemos, recapacitemos, entendamos esto. Amado, ¿dónde está afirmada nuestra fe? ¿Dónde está afirmada nuestra fe? Podemos tener eventos extraordinarios, cultos maravillosos, podemos tener tiempos de alabanzas, de celebración, de adoración extraordinario, pero si no estamos haciendo esta tarea, no estamos funcionando como iglesia. Y yo quiero que esto le quede muy claro, amado. Vamos a trabajar este año para que esta información quede instalada en usted y usted se vuelva un sacerdote correcto, un sacerdote funcional para la tarea. Carta a los Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Mire lo que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mi profesión no es la unción regia, mi profesión es la unción sacerdotal, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado, este pasaje destaca que Dios puede compadecerse de nuestras debilidades o las debilidades del ser humano. Entonces, acá se nos presenta una pregunta. Si es Jesús el que intercede, ¿por qué yo debo cumplir la función sacerdotal? Si es Jesús el representante sacerdotal eterno que cumple con toda la carga profética de Melquisedec y cumple con todos los requisitos del linaje arónico. ¿Por qué soy yo el que tiene que poner este cuerpito para que Él se manifieste? Bueno, la respuesta es sencilla, porque el canal por donde Dios se manifiesta es a través del hombre. Dios habita al hombre para expresarse a través de él. El Dios eterno decidió habitar en usted, en mí, con la finalidad de ser expresado, comunicado a quienes Él todavía no habita. Por eso le decía recién, la finalidad del sacerdocio no es que yo sea correcto dentro de las funciones litúrgicas. La función del sacerdocio es que yo le comunique para que el mundo crea y luego ese mundo que cree le hable a la parte del mundo que todavía no cree para que crean. Entonces, tomar conciencia de esta función como sacerdote es entender a Dios como un Padre cercano y compasivo. Como le mencioné anteriormente, muchas veces tenemos esa imagen distorsionada, o mejor dicho, no escritural de lo que es el sacerdocio. Por eso es importante ver estos aspectos para comprender que todos fuimos apartados por esta tarea, haciendo ejercicio de la función principal, que es interceder. El tema es que nos cuesta ver en nosotros esta figura porque usualmente relacionamos sacerdocio con gente que pareciera ser extraterrestre, con gente que parece que no va al baño, que son incapaces de vivir una vida común y corriente. Y esto no es así, porque la misma palabra, yo se lo leí recién, lo dice la palabra en la carta a los Hebreos, se lo vuelvo a repetir, el capítulo 4, verso 15 de la carta a los Hebreos, mire lo que dice la palabra. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la clave, amado. Sin pecado.
Jesús vino justamente a conectar esa división que existía, como le decía recién, entre el pueblo que traía la ofrenda una vez al año, que traía la ofrenda de vez en cuando traía la ofrenda de paz, la división que había entre el pueblo y el sacerdocio que estaba apartado para el uso exclusivo de Dios. Jesús vino a unir esos dos planos. Somos pueblo, pero también somos sacerdocio. Entonces el escritor a los hebreos declara con total transparencia: tenemos debilidades, Jairo, tenés debilidad, pero también tenés a Cristo. En otras palabras, Dios conoce tu fragilidad, Dios conoce la fragilidad de tu humanidad. Por eso fue necesario instalar Jesús dentro tuyo, para que vayamos a Él cada vez que sintamos que nuestro sacerdocio no está siendo ejercido como corresponde. Entonces no es excusa de que yo soy así, yo tengo mal carácter, que a mí me cuesta, que a mí esto, a mí lo otro. Esa no es la excusa. No existe excusa, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces yo creo que Dios, amada familia, y por eso, por lo menos en una primera instancia, esta enseñanza está siendo impartida en un formato, en un contexto de intimidad. Yo no le estoy hablando, yo no se lo comparto a cualquier persona, se lo estoy compartiendo a usted, que es parte de nuestra congregación, porque creo firmemente que Dios necesita corregirnos primero esto a nosotros. Yo tengo que hacer un mea culpa con esto y tengo que reconocer que no hemos trabajado de manera fiel y de manera escritural muchas cosas dentro de la congregación, y por eso nos ha pasado las cosas que nos han pasado. Yo tengo que agradecerle a Dios porque a pesar de mis errores, a pesar de mis situaciones que no estaban alineadas a la voluntad del perfecto Dios, a pesar de todo eso, Dios ha sido bueno y Dios ha estado con nosotros y no nos ha abandonado. Pero tengo que reconocer que no podemos seguir así. Necesitamos corregir cosas que están arraigadas, que hemos normalizado, amado mío, que hemos normalizado, como por ejemplo el comportamiento fuera de nuestras paredes de la iglesia. ¿Cómo es nuestro comportamiento fuera de las paredes de la iglesia? Porque usted no es sacerdote de las paredes para adentro, usted es sacerdote también de las paredes para afuera. Y nosotros, como padres de la casa, también tenemos que corregir esas cosas. Y no porque vayamos a juzgar la fragilidad. Todos somos frágiles, todos nos equivocamos, todos metemos la pata. Por eso Dios tuvo que meternos a Cristo adentro, porque Él sabía que el sacerdocio arónico no podía seguir ejerciendo su función sacerdotal siendo naturales y humanos. El sacerdocio que hoy nosotros ejercemos necesita tener a Cristo adentro, porque hay cosas que yo no puedo lograr, hay pecados que yo no puedo someter, hay pensamientos que yo no puedo someter, pero Cristo en mí es esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y encontré una palabra, ahí, la encontré. Yo no encuentro nada, es el Espíritu Santo el que muestra todo. En la primera epístola que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Pero le voy a leer una versión que después, si usted quiere, se la voy a pasar por el grupo. A ver, la voy a pasar ahora, si no me olvido. A ver, ahí se la paso. Estoy desde el chat de mi esposa. Así que va a ver que lo comparte el apóstol Gaby, pero soy yo. Le quiero mostrar esa versión porque no recuerdo las siglas, qué es lo que significan. BHTI. Primera epístola del apóstol Pablo, primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. En esta versión BHI me gustó mucho porque fíjese lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: porque uno solo es Dios y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad. Y hace esta maravillosa exposición, dice: el hombre Cristo Jesús. El hombre Cristo Jesús. Y automáticamente se me vino a mi cabeza esta imagen. Claro, ¿qué es el hombre Cristo Jesús? Soy yo. Soy yo, hombre, con Cristo Jesús adentro. Porque uno solo es Dios y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es esa figura
que hoy está presente en esta tierra soy yo, pero no yo como Jairo, yo como hombre con Cristo adentro, yo como hombre con Cristo Jesús adentro. Entonces, amado, me gustaría que usted recapacite en esto. Mire, estos entrenamientos no son porque, bueno, hay gente de vacaciones y para que no seamos 5 en la iglesia, lo vamos a hacer de manera virtual, para no gastar luz en la iglesia. Y bueno, entretengámonos en enero y febrero, ya en marzo vemos qué hacer. No, amado, créame. Y le hablo, estoy con el corazón en la mano cuando le digo esto. Créame que la carga que nosotros sentimos por este tiempo de entrenamiento es muy fuerte con mi esposa. Esto nos ha llevado muchos meses de lágrimas, de oración, de intercesión, de búsqueda, de sentirnos humillados en nuestra humanidad, de Dios mostrándonos nuestros errores, nuestras faltas y pidiéndole perdón a Dios. El último cuatrimestre del año pasado fue un desierto para nosotros en cuanto a ver cuánto necesitábamos meternos en la profundidad de las escrituras y corregir desde lo más profundo estas cuestiones para que la iglesia que estamos estableciendo o la casa que estamos estableciendo sea una casa firme, sólida, sea una casa estable, que permanezca y que nada ni nadie la pueda mover del cimiento que la sostiene, que es Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, cuando yo le ministro esto, cuando yo le hablo de las dinámicas, no es para que usted, bueno, si lo mando, si no lo mando, no lo mando. Mira las preguntas tontas que hacen, parecen de escuela. Bueno, mire, pueden ser preguntas tontas, pero ¿sabe qué? Son la forma que tenemos para estar en contacto con usted y para estar en conocimiento de que esta palabra realmente en usted está trabajando y está siendo asimilada y está siendo guardada y está siendo accionada. Porque ese es el otro tema que posiblemente hablemos el martes que viene. Vamos a seguir hablando del sacerdocio de Cristo, pero desde la acción. Hoy hablamos desde el concepto de lo que somos, pero luego quiero hablarle acerca de la acción, del funcionamiento, de cómo el Señor Jesús eh, eh, em, completó la tarea funcional del sacerdocio arónico y completó la tarea profética del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a hablarlo, pero esto tiene que ser una realidad en nosotros, amados. Empezando por los que estamos con mayores responsabilidad dentro de la casa, los que atendemos el altar, aunque esto nos alcanza a todos, pero empieza por nosotros, los que atendemos el altar, los que estamos comprometidos con las tareas más santificadas de la casa. Amados, creo que es tiempo de que recapacitemos a conciencia de cuál es el fundamento de nuestra fe. Este no es un tiempo más, por lo menos para mí no lo es. Y sé que lo que estamos construyendo a partir de ahora, a partir de esto, mire, eh, eh, algunas personas, obviamente, muy con buena intención, nos dijeron, apóstol, ¿por qué no empezamos en marzo el entrenamiento? Tenemos gente de vacaciones, por ahí la gente está más pensando en eso que en otras cosas. Y yo dije, o sea, con mi esposa sentimos, no, empecemos. Este año tiene que empezar, la primicia de este año tiene que ser la palabra. La primicia de este año tiene que ser el fundamento. La primicia de este año tiene que ser el rudimento, la escritura, la enseñanza. La primicia de este año tiene que ser para nosotros la corrección de cosas que estaban en nosotros fuera de la palabra, pero que hoy necesitamos alinearlas para seguir caminando hacia lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, amado, estoy conmovido. Mientras le hablo me conmuevo. Lo que pasa es que ya hemos llorado mucho. Ya no me salen lágrimas, ya hemos llorado mucho. Pero yo espero que esto se comprenda. Por eso la insistencia, por eso, amado, hoy la dejé a mi esposa. No sé si mi esposa habrá trabajado tan efectivamente como yo en ser moderadora de este tiempo. Pero realmente, y lo decía yo el domingo, ¿por qué les molestamos tanto? Porque Dios, amado, no nos ha dejado tranquilos. Necesitamos entender estas cosas, practicarlas y dejar de ver el sacerdocio como el lugar donde yo hago lo que a mí me gusta.
Dios nos da el privilegio, como a mí, yo toco la guitarra, a mí Dios me da el privilegio de hacer algo que yo amo, que es la alabanza, la música, pero eso no significa que yo fui llamado a hacer eso. Yo fui llamado a ser sacerdote, que Dios me haya dado un talento, un don, una gracia para que yo pueda aplicarla en la liturgia, gloria a Dios. Pero mi función principal es la de interceder por el hombre pecador y por los débiles en la fe. Amén. Así que muy amada familia, yo lo dejo hasta acá.